¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar el día de hoy con un repaso de fisiología gastrointestinal y vamos a empezar platicando de introducción a la fisiología gastrointestinal y del sistema nervioso entérico, así como de la función motora del sistema gastrointestinal. Entonces, el aparato gastrointestinal tiene diferentes funciones. En particular, tiene una función muy relevante para regular la forma en que se lleva a cabo la digestión y la excreción de nutrientes. El aparato gastrointestinal tiene dos formas de inervación general. Una inervación extrínseca, que va a estar dado sobre todo por el sistema nervioso autónomo en su división simpática y división parasimpática, y una inervación intrínseca, que va a estar dada por el sistema nervioso entérico, que va a tener como tal sus propios sistemas neuronales que van a favorecer tanto la función motora como la función endocrina del sistema nervioso entérico. El aparato gastrointestinal además se debe de considerar como un órgano endocrino, debido a que va a tener la producción de distintos mediadores que van a funcionar como hormonas, no solamente endocrinas, sino también como hormonas parácrinas y autócrinas en diferentes contextos. Además, el aparato gastrointestinal tiene su propio sistema inmunológico, que es el tejido linfático asociado al sistema gastrointestinal, el cual va a favorecer tanto la respuesta a patógenos gastrointestinales como la tolerancia oral a los alimentos. Ahora, el aparato gastrointestinal es un conjunto de órganos huecos que va a tener un componente epitelial y un componente muscular. Estos componentes musculares van a favorecer la formación de esfínteres que van a funcionar como válvulas unidireccionales que van a permitir el paso solamente hacia un lado del aparato gastrointestinal. Si nosotros partimos desde arriba hacia abajo, nosotros tenemos la ingesta de alimentos y nos vamos a encontrar con nuestro primer esfínter, que es el esfínter esofágico superior. Recordemos que la porción superior del esófago contiene músculo estriado y por lo tanto participa en el control cefálico de la deglución. La porción inferior del esófago es músculo liso y ahí vamos a encontrar otro esfínter que es el esfínter esofágico inferior. Posteriormente nos vamos a encontrar con el estómago, que va a tener la función de llevar a cabo movimientos retropulsivos para que se formen el quimo alimenticio y los alimentos pasen de ser moléculas complejas a moléculas más simples que sean más fácilmente absorbibles. Y esto va a pasar posteriormente al duodeno, pero debe de ser regulado a través del esfínter pilórico. Una vez que estamos en el duodeno, pasamos a duodeno, yeyuno e ilion y vamos a tener después nuestro paso del ilion al ciego, el cual va a comprender el esfínter iliocecal. Tenemos nuestro colon, donde se va a llevar a cabo la última porción de la absorción, sobre todo de agua, y vamos a llevar a los esfínteres anales internos y anales externos, ¿sale? Entonces, de estos esfínteres vamos a contar que dos son músculo estriado. El esfínter esofágico superior, que es el que va a regular la deglución inicial, y el esfínter anal externo, el cual va a regular la salida de las deposiciones y de las heces al final del tracto digestivo. El resto van a ser regulados por músculo liso y por lo tanto van a tener una regulación tanto por el sistema nervioso entérico como por la inervación extrínseca dada por el sistema nervioso autónomo en su división parasimpática. En general, la mayoría de los órganos gastrointestinales van a tener la misma composición epitelial. Van a tener una mucosa, van a tener una submucosa, van a tener una capa muscular que generalmente va a tener un componente un componente, perdón, circular, longitudinal y en algunos casos oblicuo, además de una capa serosa. Ahora, estos órganos gastrointestinales van a tener una inervación intrínseca por parte del sistema nervioso autónomo. En este vamos a tener el plexo submucoso o plexo de Meissner, el cual va a favorecer la inervación del intestino delgado y grueso, y del plexo mientérico o del plexo de Auerbach, el cual va a favorecer inervación del esófago y del recto. Además, en la porción de inervación extrínseca vamos a tener neurotransmisores excitatorios como la acetilcolina, que va a favorecer mayor motilidad gastrointestinal, y neurotransmisores inhibitorios que van a favorecer una disminución de la función gastrointestinal. Aquí entramos, por ejemplo, con el péptido intestinal vasoactivo, que va a disminuir la función
del esfínter esofágico inferior, y el óxido nítrico, que va a favorecer relajación general de los diferentes componentes del sistema nervioso entérico. En esto va a interactuar directamente el vago, y el vago va a generar diferentes tipos de asas. Vamos a tener algo que se llaman reflejos vago-vagales, donde el sistema nervioso va a captar algunas respuestas directamente a través del nervio vago, y estas van a regresar de nueva cuenta a través del nervio vago. Entonces, déjenme hacer un poquito más grande estas imágenes. Tenemos nosotros que el aparato gastrointestinal va a tener una composición histológica similar a lo largo de todas sus capas, ¿sale? Tenemos nosotros nuestra capa de mucosa, nuestra muscularis mucosa, nuestra muscularis externa, que va a tener una capa circular interna y una capa longitudinal externa, y posteriormente una capa serosa, ¿sale? Vamos a tener además que en las capas mucosas vamos a tener diferentes tipos de células que van a encargarse, además de tener funciones endocrinas, de favorecer la producción de diferentes secreciones gastrointestinales que van a participar en diferentes niveles, ¿sale? Habíamos platicado que nuestro sistema nervioso entérico es una inervación intrínseca del sistema gastrointestinal. Sin embargo, tenemos también inervación extrínseca que proviene de diferentes niveles del sistema nervioso. Tenemos ganglios autonómicos, los cuales van a proveer inervación, sobre todo de tipo parasimpática. Y, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de un reflejo vago-vagal. Tenemos una respuesta que va a viajar a través del nervio vago, se integra en el propio ganglio autonómico y va a ejercer una respuesta postganglionar directamente a través del propio sistema nervioso autónomo. Sin embargo, también vamos a tener regulación a través del sistema nervioso central, sobre todo del hipotálamo, a través de nuestro tronco encefálico y de nuestra médula espinal, los cuales van a proveer a través de estas vías autonómicas respuestas que van a modular la función gastrointestinal. Esto explica por qué diferentes alteraciones, tanto en el estado de ánimo como en las funciones circadianas, pueden modificar tan ampliamente los hábitos intestinales, ¿sale? Nuestro sistema nervioso entérico entonces va a tener dos grandes plexos, el plexo mientérico, que es el plexo de Auerbach, y un plexo submucoso, que es el plexo de Meissner. Entonces, nuestras neuronas del sistema nervioso entérico van a tener conexiones de diferentes tipos. Conexiones motoras con el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático, así como conexiones sensoriales que van a generar aferentes vago-vagales. Habíamos además comentado que el aparato gastrointestinal va a tener una función endocrina, además de tener una inervación bastante prominente. Vamos a tener diferentes hormonas que se pueden considerar hormonas endocrinas clásicas o hormonas cuya función es predominantemente parácrina. Una de las hormonas más importantes es la colecistocinina. Colecistocinina se produce por células I en el duodeno y en el yeyuno, y va a tener la función en la vesícula biliar de favorecer contracción de la vesícula biliar y relajación del esfínter de Oddi, así como contracción del páncreas para tener una mayor secreción pancreática. Se va también a favorecer la producción del péptido inhibidor gástrico en las células K del duodeno y del yeyuno, y estas van a favorecer dos términos. Primero, en el páncreas exócrino se va a disminuir la absorción de fluido, y en el páncreas endocrino va a aumentar la secreción de insulina. GIP también, por lo tanto, es una incretina, ¿sale? La gastrina se libera por las células G gastrointestinales y en el antro del estómago, y el blanco de la gastrina van a ser las células parietales en el estómago. Vamos a ver un poquito más adelante cómo funcionan estas. La gastrina va a tener como principal acción aumentar la secreción de protones. Tenemos además el péptido liberador de gastrina, que este es el neurotransmisor que se libera en las terminaciones vagales del sistema nervioso parasimpático y que directamente actúa sobre las células G, aumentando la liberación de gastrina. Entonces, el estímulo que favorece la liberación de gastrina no es acetilcolina, a pesar de que se da por un estímulo parasimpático, sino que es el péptido liberador de gastrina. Tenemos otra hormona que es la guanilina, la cual actúa en el ilion y en el colon y va a favorecer una mayor absorción de fluido, pero también puede favorecer mayor secreción de fluido directamente hacia el intestino delgado, sobre todo modulando
la secreción y la absorción de cloro por un mecanismo dependiente de GMP cíclico, ¿sale? Otra molécula que puede tener función hormonal es la motilina. La motilina actúa en las células endócrinas del tracto gastrointestinal superior, sobre todo en el esfínter esofágico, en el estómago y el duodeno, y favorece la contracción de músculo liso. La motilina también tiene un papel importante para la motilidad gastrointestinal debido a que genera motilidad gastrointestinal durante periodos interdigestivos, favoreciendo la generación del complejo motor migratorio. Tenemos además otros péptidos gastrointestinales que tienen función hormonal, como la neurotensina, que se libera por células endocrinas y va a favorecer estimulación vasoactiva para la liberación de histamina. El péptido YY se libera de células endocrinas en el ilio y en el colon y va a favorecer en el estómago una disminución de la secreción de ácido inducida por acetilcolina y en el páncreas una disminución de la secreción enzimática y de la secreción de fluido. Una de las hormonas gastrointestinales más importantes es la secretina, que se libera por las células S en el intestino delgado. La secretina va a actuar en el páncreas aumentando la secreción de bicarbonato y de fluido, pero además en el estómago va a disminuir la secreción ácida gástrica. La somatostatina se va a liberar por las células D del estómago y del duodeno y por las células delta de los islotes pancreáticos y va a tener diferentes funciones. En general, la somatostatina disminuye la liberación de todas las otras hormonas gastrointestinales. Por ejemplo, en el estómago disminuye la liberación de gastrina de las células G. En el intestino aumenta la absorción de fluido y disminuye la secreción. En el páncreas disminuye las secreciones endócrinas y exócrinas. Y en el hígado disminuye el flujo biliar. El péptido intestinal vasoactivo se libera por neuronas del sistema nervioso entérico y en el intestino delgado aumenta la relajación de músculo liso y aumenta secreciones del intestino delgado. En el páncreas, además, el péptido intestinal vasoactivo va a aumentar las secreciones pancreáticas. ¿Sale? Vamos a platicar un poquito de cómo se lleva a cabo la motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal en el músculo liso ocurre por una actividad marcapasos. En general, se presentan oscilaciones de ondas lentas y estas oscilaciones de ondas lentas van a favorecer una activación del músculo liso en diferentes contextos, ¿sale? Creo que creí que tenía una imagen, pero parece que no. Y bueno, esto se da por la entrada pasiva de calcio por canales de potasio activados por calcio. ¿Sale? Y que van a favorecer un estilo de marcapaso que se va a dar por unas células que se llaman células intersticiales de Cajal, que van a favorecer contracción del músculo liso gastrointestinal, ¿sale? Ahora vamos a ver que el aparato gastrointestinal se va a estar moviendo constantemente. Por ejemplo, en ayuno se va a dar un movimiento de ondas lentas. Acá tenemos una figura donde lo que vemos es el movimiento que se va presentando durante periodos interdigestivos y estos periodos interdigestivos van a generar algo que se llama complejo motor migratorio. La motilina, que es una de las hormonas gastrointestinales de las que habíamos platicado hace un momento, favorece la motilidad gastrointestinal y es la responsable de la generación del complejo motor migratorio. ¿Sale? Esto se da en periodos interdigestivos y es generado por la motilina. Algo interesante de esto es que la eritromicina, que es un inhibidor de la subunidad 50S ribosomal, que es por lo tanto un antibiótico, es un agonista del receptor de motilina y se puede dar a pacientes que tengan disminución de la motilidad gastrointestinal. Además de que el aparato gastrointestinal se mueve en ayuno, evidentemente se va a mover durante la ingesta de alimentos y vamos a tener una movilidad bastante importante. Aquí tenemos nosotros cómo se lleva a cabo, por ejemplo, el proceso de deglución. Entonces, como la porción superior del esófago tiene inervación por músculo estriado, la primera fase de la deglución va a ser neurológica y va a estar mediada por un reflejo cefálico. Esta fase se conoce como fase cefálica de la deglución y una vez que los alimentos empiezan a pasar a lo largo del tracto gastrointestinal, van a llegar ahora a la porción de músculo liso. En la porción de músculo liso hay una distensión y esta distensión empieza a generar una onda motora descendente, que una vez que llega al esfínter esofágico inferior, va a favorecer la relajación del esfínter esofágico inferior y por lo tanto la entrada pasiva de alimentos hacia el antrogástrico. Ahora, cuando el esfínter esofágico inferior falla,
se produce enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sale? ¿Por qué? Porque no vamos a tener un adecuado tono de nuestro esfínter esofágico inferior. Generalmente es por alteraciones en la función del péptido intestinal vasoactivo. En estos pacientes necesitamos nosotros dar procinéticos como la metoclopramida para aumentar el tono del esfínter esofágico inferior, ¿sale? Ahora, tenemos nosotros también algunas otras funciones gastrointestinales conforme nos vamos más hacia adelante. Por ejemplo, en el intestino, nosotros vamos a tener contracciones que se van a ir dando en diferentes puntos, ¿sale? Tenemos aquí en el duodeno, nuestro complejo motor migratorio se está presentando y después durante la alimentación aumenta la contracción. Estas contracciones van a favorecer la movilidad segmentaria del bolo alimenticio a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Y una vez que llegamos al intestino grueso, se van a presentar contracciones segmentarias que van a favorecer el mezclado de contenido gastrointestinal. Estas contracciones segmentarias son responsables de la generación de las austras, que son las características morfológicas macroscópicas más visibles de nuestro intestino grueso. Además, el intestino grueso puede presentar algo que se llama peristalsis en masa, que ocurre aproximadamente 3 veces al día, que favorece una motilidad de aproximadamente hasta 20 centímetros y favorece la desaparición de las austras, ¿sale? Tenemos nosotros en el tracto gastrointestinal diferentes reflejos que es importante tener presentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un reflejo gastrocólico que se da por distensión gástrica. Cuando el estómago recibe alimentos y hay distensión, ese reflejo favorece un movimiento de contracción directamente hacia nuestro colon y por lo tanto favorece la necesidad de evacuar. Este reflejo generalmente es socialmente inhibido, pero se presenta inmediatamente después de comer. El reflejo recto esfintérico se da cuando se tiene una distensión renal, rectal activa, y esta distensión renal activa favorece la relajación del músculo liso, sobre todo en el esfínter anal interno. Entonces, la ocupación de la ampolla rectal relaja el esfínter anal interno y por lo tanto se genera una contracción voluntaria del esfínter anal externo, ¿sale? Esta contracción voluntaria es socialmente generada, desde luego, y cuando es socialmente aceptable llevar a cabo la defecación, pues se inhibe y se favorece el reflejo de defecación, ¿sale? Con esto vamos a cubrir los puntos más importantes de la introducción a la fisiología gastrointestinal y también de los componentes más importantes de motilidad gastrointestinal. Vamos a platicar ahora de la siguiente porción del curso en la cual vamos a hablar de la función gástrica, ¿sale? Entonces, en la función gástrica nos interesa particularmente la función del estómago. El estómago tiene 3 funciones importantes. Una función secretora, en la cual vamos a tener nosotros diferentes secreciones. La principal secreción del estómago son los protones, ¿sale? Y los protones generalmente van a ir acompañados además de cloro. El pepsinógeno, que es un simógeno relevante que después es activado hacia pepsina por un pH ácido y favorece la digestión de péptidos. Además de moco, que se va a liberar en forma de mucina, y bicarbonato. Las células parietales, además de secretar bicarbonato, secretan una molécula que se llama factor intrínseco, que es esencial para la absorción de cobalamina, que es la vitamina B12. Además, nuestro estómago va a tener una función endocrina. Va a producir 3 hormonas importantes. La gastrina, que es liberada por las células G, la somatostatina, que es liberada por las células D, y la histamina, que es liberada por las células neuroendocrinas similares a enterocromafines de nuestro antro gástrico, ¿sale? Además, el estómago va a tener una función motora. Esta función motora va a servir para diferentes procesos. Primero, el complejo motor migratorio se presenta durante los periodos interdigestivos también en el estómago. Pero además el estómago pues tiene una función de reservorio. Va a facilitar que la comida se pueda guardar durante cierto periodo y esto se va a modificar a través de la modificación del tiempo de vaciado gástrico. Entre más rápido sea el vaciado gástrico, menos tiempo se va a pasar como reservorio en el estómago. Además, el estómago va a tener la función de triturar los alimentos y favorecer que de moléculas complejas pasen a ser moléculas más simples. Y finalmente, una función de vaciado, en la cual los alimentos mezclados con ácido van a formar algo que se llama quimo, y este quimo va a posteriormente pasar a ser liberado hacia el duodeno.
Vamos a platicar ahora rápidamente a detalle de los diferentes componentes de la secreción gastrointestinal. Habíamos comentado que la secreción más importante es la secreción de ácido. Esta secreción de ácido casi siempre se da en respuesta a la ingesta de alimento. Las células que favorecen la secreción de protones son las células parietales. Estas células parietales tienen una tepeasa de protón-potasio, que es el blanco farmacológico del omeprazol y de la familia de los inhibidores de la bomba de protones. Esta ATPasa, protón-potasio, lo que hace es que normalmente va a sacar un protón intercambiado por un potasio con un gasto importante de ATP, ¿sale? Lo que va a ocurrir es que se va a dar una secreción neta de potasio directamente hacia el lumen, perdón, de protones directamente hacia el lumen con una salida pasiva de cloro. Se va a formar ácido clorhídrico y esto es lo que le va a dar un pH bajo a el antro gástrico, ¿sale? Hay diferentes factores que van a modificar la función de esta tepeasa protón-potasio. A estos modificadores se le llaman secretagogos de protones. Por ejemplo, la acetilcolina a través del nervio vago en su receptor M3 estimula las células parietales y hay diferentes formas en que lo hace. Por un lado es una estimulación directa que estimula la célula parietal directamente aquí. Nosotros vemos, por ejemplo, aquí el receptor M3 y al activar la acetilcolina se activa una vía por proteína G que últimamente activa a la tepeasa protón-potasio. Pero también tiene otra vía, en el cual el nervio vago libera péptido liberador de gastrina. Se libera gastrina directamente de las células G y la gastrina posteriormente va a actuar a través de su receptor, aumentando la función de la bomba protón-potasio. Entonces, la acetilcolina tiene un efecto directo, un efecto mediado por el péptido relacionado a gastrina y otro efecto en las células similares a enterocromafines, donde favorece la liberación de histamina, ¿sale? Algo importante también es que la función de acetilcolina es inhibida por somatostatina. Otro secretagogo de protones es la gastrina, que es liberada por las células G. La gastrina se libera en respuesta a acetilcolina, al péptido liberador de gastrina y a aminoácidos, ¿sale? La gastrina favorece un aumento en la secreción de protones y un aumento en la secreción de moco gástrico, ¿sale? Otro secretagogo de insulina es la histamina. La histamina va a actuar a través de receptores H2. Estos receptores H2 van a generar un efecto directo en la célula parietal, aumentando la actividad de la tepeasa protón-potasio. Entonces aquí tenemos a la gastrina, tenemos a la acetilcolina, tenemos a la histamina. Todas estas potencian la producción de ácido, pero vamos a tener nosotros además dos factores que van a inhibir la producción de ácido. Una de ellas va a ser la somatostatina, que la somatostatina va a ser liberada por las células D en respuesta a una disminución importante del pH intraluminal. Entonces baja el pH, las células D liberan somatostatina y esto inhibe la secreción ácida. Aquí tenemos nosotros el receptor de somatostatina y la somatostatina va a inhibir la ATPasa protón-potasio, ¿sale? Otras van a ser las prostaglandinas. La prostaglandina E2 particularmente inhibe también la función de la bomba protón-potasio y la prostaglandina E2 es el blanco farmacológico del misoprostol. Misoprostol es un agonista de la prostaglandina E2 y por lo tanto inhibe la producción de ácido, ¿sale? Las células parietales además liberan una molécula que se llama factor intrínseco. Factor intrínseco es una molécula muy importante que favorece la absorción de cianocobalamina o la vitamina B12. Cuando se forman anticuerpos contra factor intrínseco o anticuerpos contra la célula parietal, se genera una enfermedad que se llama anemia perniciosa. En la anemia perniciosa no va a haber reabsorción de vitamina B12 y no va a haber, por lo tanto, secreción de protones. Entonces, como no hay secreción de protones, hay una elevación importante de gastrina que se observa en los pacientes con anemia perniciosa. La contraparte de esto es el síndrome de Solinger-Ellison, donde se tiene un tumor secretor de gastrina. Este gastrinoma aumenta la secreción de protones y por lo tanto favorece la formación de úlceras. El síndrome de Solinger-Ellison es un tumor que generalmente se expresa en el páncreas, que es liberador de gastrina, ¿sale? Entonces, a manera de resumen, tenemos nosotros que nuestro intestino, perdón, nuestro estómago va a favorecer la liberación de ácido, sobre todo a través de esta tepeasa protón-potasio, que es inhibida directamente por el omeprazol. Diferentes
moléculas van a modular la secreción gástrica. Gastrina, la potencia. Acetilcolina, la potencia. Histamina, la potencia. Somatostatina la inhibe y las prostaglandinas la inhiben. ¿Sale? Ahora, también tenemos una vía adicional. Déjenme hacer esto un poquito más grande. Ajá, listo. Tenemos otra vía adicional que son las vías de acción de estas moléculas, pero a través de una vía indirecta. Entonces tenemos, por ejemplo, que el nervio vago puede favorecer liberación de histamina a través de las células enterocromafines, ¿sale? Además, la gastrina puede favorecer liberación adicional de histamina. Por si fuera poco, la histamina puede tener un efecto directo, pero además la acetilcolina puede modular la función directa de gastrina. Entonces, como podemos ver, hay diferentes vías que pueden actuar por diferentes mecanismos y por ello muchas veces es necesario dar más de un fármaco para poder tener una inhibición adecuada de la tepeasa protón-potasio. ¿Sale? Ahora, vamos a ver que la liberación de ácido sigue un ritmo circadiano, ¿sale? Cuando nosotros ingerimos comida, vamos a tener una fase cefálica de secreción ácida que representa más o menos el 30% de la secreción ácida. Posteriormente, se da una fase gástrica de la secreción ácida que representa el 50 al 60%, que se da por la distensión del estómago. Esta distensión del estómago genera un reflejo vagovagal y este reflejo vagovagal aumenta la secreción de ácido. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestro estómago, se presenta una distensión que viaja a través del nervio vago y genera una respuesta directa de acetilcolina. Por un lado, la acetilcolina potencia la liberación de histamina, la acetilcolina tiene un efecto directo sobre la célula parietal y por otro lado, inhibe la producción de somatostatina. Por si fuera poco, este reflejo vagovagal de distensión aumenta la liberación de péptido liberador de gastrina, se libera gastrina y además va a disminuir la producción de somatostatina. Todo ello aumentando la secreción de ácido en respuesta a la distensión del estómago. Y por otro lado tenemos una fase intestinal en la cual las proteínas como las peptonas que son liberadas por el duodeno pueden favorecer una secreción ácida adicional pero minimizada. Algo importante que pasa es que una vez que se lleva a cabo los movimientos gástricos que lo juntan con el ácido para favorecer que se trituren los alimentos, el quimo que se resulta va a pasar al duodeno. Y en el duodeno este quimo, que tiene propiedades ácidas con un pH bajo, activa las células S para liberar secretina. Y la secretina favorece la liberación de jugo pancreático, que es rico en bicarbonato. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a resumir algunos de los mecanismos que van a favorecer la liberación gástrica. Por ejemplo, la distensión del estómago genera reflejos locales en el sistema nervioso entérico o un reflejo vagovagal que favorece la producción de gastrina, la producción de histamina y la activación de la célula parietal directa por acetilcolina. Además, tenemos nosotros que los productos de digestión de proteínas pueden activar directamente a la célula G intestinal para liberar gastrina y activar a la célula parietal o a las células endocrinas intestinales para producir enterooxintina, que puede activar directamente a la célula parietal. Finalmente, los aminoácidos pueden también activar directamente a la célula parietal. Todo esto implica que una dieta alta en proteínas puede también generar una mayor producción ácida. ¿Sale? Otra cosa que ocurre en el estómago, además, es un fenómeno que se llama relajación receptiva, que es que cuando llega el alimento al estómago se genera distensión, esto genera una respuesta vagal que a su vez aumenta o relaja el músculo liso del estómago y por lo tanto facilita la acomodación de la comida. La colecistocinina que se produce en las células I del duodeno puede favorecer este proceso de relajación receptiva que es importante para que se acomode la comida en el estómago. ¿Sale? Finalmente, vamos a platicar un poquito de algunas otras secreciones gástricas como la del pepsinógeno. El pepsinógeno se libera por las células principales y cuando tenemos un pH ácido, nosotros vamos a tener su activación directa hacia pepsina. Y la pepsina favorece que las proteínas se rompen y se formen peptonas que son mucho más fácilmente absorbibles.
En los pacientes con gastrectomía no se libera pepsinógeno y por lo tanto vamos a tener una menor absorción de proteínas. Este ácido puede dañar directamente al epitelio gástrico. Por lo tanto, se necesita generar una barrera. ¿Cómo se va a generar esta barrera? Primero es con la capa mucosa. El moco en el estómago se libera a través de una actividad de acetilcolina. Por otro lado, también se va a producir bicarbonato. Entonces vamos a tener que el moco va a separar a la secreción ácida de la secreción de bicarbonato y por lo tanto va a aislar directamente al epitelio gastrointestinal para prevenir que se sufra daño. ¿Sale? Aquí tenemos además un resumen de los fenómenos motores que ocurren en el estómago. Tenemos el fenómeno de relajación receptiva, que es mediado por acetilcolina y también por colecistocinina. Tenemos que cuando la comida llega al estómago, se va a dar un reflejo vagovagal que va a favorecer que el estómago aumente su volumen y por lo tanto que pueda acumular la comida ahí directamente. Esto se va a dar sobre todo mediante la acción de colecistocinina. El estómago además va a tener una función motora en la cual se va a dar una onda propulsiva, una onda que va a favorecer que los alimentos se trituren y una onda retropulsiva que lo va a regresar. Entonces vamos a tener movimientos que van a favorecer, movimientos retropulsivos en el estómago, que van a favorecer que la comida se triture y que se forme el quimo, en el cual nosotros ya vamos a tener un alimento muchísimo más roto, muchísimo más procesado, que va a llegar directamente al duodeno y que, por ejemplo, si es una comida rica en grasas, llega la comida al duodeno y en el duodeno activa las células I. Estas células I liberan colecistocinina y la colecistocinina, por ejemplo, retrasa el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque está llegando grasa y las grasas son difíciles de procesar. Entonces la colecistocinina le avisa al estómago, oye, mándame con mucho más tranquilidad las grasas porque no las puedo absorber con tanta rapidez. ¿Sale? Entonces, con esto cubrimos algunos de los conceptos más importantes que están relacionados con la fisiología de la función gástrica. Vamos a platicar ahora un poco de la fisiología glandular de nuestro aparato gastrointestinal y todos estos están directamente relacionados con el proceso de digestión. Vamos a platicar primero del páncreas exócrino. Entonces, en el páncreas, en la parte de endocrino, se habla del páncreas endocrino que es responsable de la producción de insulina, glucagón, polipéptido pancreático y somatostatina. Pero el páncreas exócrino sobre todo va a tener una función glandular para la liberación de bicarbonato y de enzimas digestivas. Entonces el páncreas va a generar una secreción líquida pancreática que va a tener un componente de bicarbonato y un componente de enzimas digestivas. Entonces el páncreas va a tener o va a ser blanco de la acción de diferentes hormonas. Nosotros tenemos que generalmente nuestro páncreas va a tener estos componentes glandulares, donde va a tener acinos pancreáticos que van a ser los encargados de producir el jugo pancreático y una porción tubular o ductal que va a ser la responsable de modificar el contenido y la concentración de diferentes iones en el jugo pancreático. ¿Sale? Tenemos nosotros que diferentes moléculas van a modificar esta secreción pancreática. Por ejemplo, la acetilcolina a través del sistema nervioso autónomo va a aumentar las secreciones pancreáticas. La colecistocinina liberada por las células I va a favorecer que se exprime el páncreas y se libere mayor jugo pancreático directamente hacia el duodeno. Esto se va a dar sobre todo en respuesta a lípidos. Los lípidos actúan sobre las células I para la liberación de colecistocinina. Otras moléculas como el péptido intestinal vasoactivo y el GRP pueden actuar directamente a través de aferentes colinérgicas que potencian la secreción pancreática. Pero la hormona que más va a favorecer secreciones pancreáticas se llama secretina. La secretina se libera por las células S y diferentes estímulos favorecen su secreción. Por un lado, cuando llega el quimo del estómago, que tiene un pH ácido, el ácido va a favorecer una secreción importante de secretina. Una concentración alta de lípidos o de peptonas en el quimo gástrico también va a aumentar la secreción de secretina por las células S. ¿Y qué va a hacer secretina? Va a aumentar la excreción glandular
del páncreas y sobre todo la excreción de bicarbonato directamente hacia el duodeno. Este jugo pancreático tiene una composición muy específica. Primero, tiende a tener una alta concentración de sodio y una alta concentración de bicarbonato. El ácido pancreático primero va a producir un jugo pancreático que va a ser isoosmótico con respecto al plasma. Va a tener una alta colección de cloro y una alta cantidad de sodio. Sin embargo, en el ducto pancreático se va a intercambiar cloro por bicarbonato. Entonces, conforme nosotros vayamos avanzando a lo largo de nuestro, déjenme buscar rápidamente la imagen, perdón, a lo largo de nuestro páncreas vamos a tener que entre más alta sea la tasa de secreción de jugo pancreático, mayor va a ser la concentración de bicarbonato y menor va a ser la concentración de cloro. Esto se da sobre todo porque vamos a tener un intercambio de bicarbonato por cloro que se va a dar en el ácido pancreático. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual nosotros vemos cómo se lleva a cabo esta interacción que va a favorecer un intercambio de cloro por bicarbonato. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros damos, por ejemplo, secretina, la tasa secretora va a ser alta, vamos a tender a secretar más bicarbonato y una menor cantidad de cloro. ¿Sale? Entonces, ¿para qué necesitamos que tenga bicarbonato? Porque el bicarbonato va a favorecer la activación de los simógenos pancreáticos. Entonces, las células del páncreas van a contener una cantidad importante de gránulos con simógenos. Estos simógenos incluyen diferentes enzimas que van a participar en el proceso digestivo. De ellas, la más importante es el tripsinógeno. La enterosinasa va a favorecer la conversión de tripsinógeno a tripsina y la tripsina va a activar todo el resto de los simógenos pancreáticos. Estos incluyen proelastasa, proproteasa E, procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B. La activación de tripsinógeno hacia tripsina, que se da por la actividad de enterosinasa, la cual se activa con pHs básicos, va a favorecer la activación de los simógenos pancreáticos y por lo tanto va a iniciar la digestión. Además, el líquido pancreático va a contener algunas enzimas activas, como la amilasa y la lipasa. Recordemos que la lipasa es un marcador de utilidad cuando se presenta daño pancreático. ¿Sale? La amilasa también va a tener un papel importante y va a participar en la ruptura de los carbohidratos. ¿Sale? Entonces, el páncreas exócrino tiene un papel muy importante para el metabolismo o para la absorción de proteínas, carbohidratos y lípidos, de tal suerte que cuando se daña el páncreas, por ejemplo en la pancreatitis crónica, los lípidos no se van a absorber de manera correcta debido a que no va a haber lipasa y se va a favorecer la producción de esteatorrea. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la secreción pancreática? Va a tener de nuevo tres fases. La fase cefálica va a estar mediada por acetilcolina. En la fase gástrica hay mayor distensión del estómago y esto genera un reflejo vagovagal gastropancreático que va a favorecer mayor secreción del páncreas en respuesta a la distensión gastrointestinal. Y una fase intestinal en la cual la llegada de ácidos grasos, aminoácidos y ácido va a activar a las células I que liberan colecistocinina y a las células S que liberan secretina. Y todo esto va a aumentar la secreción de jugo pancreático. Vamos a tener nosotros que la pancreatitis aguda se va a dar cuando nosotros tenemos activación de los simógenos pancreáticos fuera de donde nosotros los tenemos que tener activados. Por ejemplo, un aumento de colecistocinina puede activar a estos simógenos. Litiasis de un lito proveniente de la vesícula biliar también puede desencadenar pancreatitis aguda. Consumo de alcohol, una estimulación colinérgica importante como la que se da, por ejemplo, por el veneno de algunos animales ponzoñosos, como pudieran ser los escorpiones, o la hipertrigliceridemia, que también puede desencadenar pancreatitis aguda. Vamos a ver que, por lo tanto, es muy importante que los simógenos pancreáticos se activen en el momento correcto, ¿sale? Y que nosotros podamos tener una modificación adecuada de todas estas enzimas pancreáticas. Entonces, van a haber diferentes factores que van a prevenir que se activen las enzimas pancreáticas. Por ejemplo, que estén como simógenos, eso es muy importante, que haya inhibidores de proteína en los gránulos de los simógenos,
que estén condensados a un pH bajo. Cuando el pH es ácido, estos simógenos no están activados. Cuando el pH es alto, como en el jugo pancreático rico en bicarbonato, entonces sí vamos a tener una activación de estas enzimas. ¿Sale? Ahora vamos a hablar de otras glándulas que son importantes en el aparato gastrointestinal, que son las glándulas salivales. Tenemos glándulas parótidas, submandibulares y sublinguales, cuya función es producir saliva. ¿Para qué queremos producir saliva? Para lubricar los alimentos, para humectar la boca y para tener una mejor higiene oral. La ausencia de producción de saliva, como ocurre en el síndrome de Sjögren, que se caracteriza por serostomía y conjuntivitis zika, demuestra la importancia de la saliva para favorecer una mejor digestión. La saliva se va a liberar en respuesta a una actividad parasimpática y simpática, pero sobre todo va a ser parasimpática medida por acetilcolina. Cuando nosotros tenemos una actividad simpática, vamos a tener una saliva con mayor contenido de fluido y menor secreción de proteínas, y cuando tenemos una respuesta simpática, sobre todo por activación beta-adrenérgica, una mayor cantidad de proteínas, es decir, una saliva más espesa y menos acuosa. La saliva tiene diferentes componentes, tiene proteínas ricas en prolina, mucina y algunas enzimas importantes como la amilasa y la lipasa lingual, ribonucleasas y algunas enzimas que son importantes, además de proteínas relevantes para la función inmunológica y antimicrobiana de la saliva. ¿Sale? Entonces, la saliva se libera sobre todo por actividad parasimpática y esto queda demostrado cuando se dan fármacos anticolinérgicos. Uno de los principales efectos adversos es la serostomía o la boca seca. ¿Sale? Entonces, la saliva va a tener dos formas de ser liberadas. Cuando la liberación de saliva es estimulada, el flujo salival va a ser alto y va a tener un alto contenido de sodio. Esto es porque la saliva se libera de los acinos salivales directamente con una concentración isosmótica al plasma. Y una vez que pasa a los ductos acinares va a sufrir una transformación, de tal suerte que primero va a tener una concentración similar al plasma y posteriormente va a ir avanzando y se va a reabsorber sodio y se va a secretar potasio en respuesta a aldosterona. La aldosterona va a favorecer reabsorción de sodio y secreción de potasio hacia la saliva, por lo tanto, cuando el flujo es bajo, pues la saliva no tiene ningún sabor porque no va a tener una concentración alta de sodio. Sin embargo, cuando es estimulada, por ejemplo, cuando se nos hace agua a la boca, va a tener una mayor concentración de sodio y por lo tanto va a tender a ser una saliva muchísimo más salada incluso a la percepción. ¿Sale? Con esto cubrimos los conceptos más importantes para platicar del páncreas exócrino y de las glándulas salivales. Vamos a platicar de algunos conceptos importantes de fisiología hepatobiliar para poder integrar otro de los órganos que eso es muy relevante para la función gastrointestinal. Primero, el hígado va a tener al menos 4 funciones importantes. Primero va a ser la secreción de bilis, ¿sale? Que la bilis va a tener, además de un componente importante del metabolismo de la hemoglobina, sales biliares. Va a tener un papel metabólico importante debido a que regula el metabolismo de glucosa, de urea, de colesterol y de proteínas. Además de que el hígado tiene el sistema del citocromo P450 que favorece la detoxificación de fármacos. El hígado además favorece absorción y almacenamiento de vitaminas, de cobre y de hierro. Vamos a recordar que nuestro acino portal va a formar diferentes zonas, ¿sale? Estos acinos portales van a formar una zona 1, que va a ser una zona de resistencia, y una zona 3, que va a ser sobre todo de detoxificación. Aquí vamos a tener al citocromo P450, que va a favorecer metabolismo de fase 1 y metabolismo de fase 2, sobre todo para llevar a cabo la eliminación de sustancias de tipo farmacológicos, ¿sale? Además tenemos que nuestro hígado va a favorecer la producción de bilis. Tenemos, por ejemplo, aquí nuestra vesícula biliar que va a servir como un reservorio para la bilis y sobre todo para concentrar la bilis y favorecer su almacenamiento. Y esta vesícula biliar posteriormente libera hacia el ducto cístico el contenido de ácidos biliares y después al ducto hepático común para favorecer la llegada de las sales biliares y de la bilis a través del esfínter de Oddi directamente hacia el duodeno. Bueno,
Cuando nosotros tenemos la llegada de ácidos grasos a esta segunda porción del duodeno, las células I van a liberar colecistocinina. La colecistocinina favorece dos cosas con la vesícula biliar. Primero, favorece la relajación del esfínter de Oddi, con lo cual favorece el flujo pasivo desde el ducto biliar común de la bilis hacia el duodeno y favorece contracción de la vesícula biliar para que la bilis se movilice directamente a través de todo el sistema de los ductos císticos y que llegue directamente y desemboque hacia la segunda porción del duodeno. Ahora, la bilis tiene diferentes componentes. Uno de los componentes más importantes son las sales biliares. Otro es que contiene también una cantidad importante de colesterol, fosfolípidos, bilirrubina y bicarbonato. Las sales biliares son derivadas del colesterol. Déjenme nada más encontrar, sí. Las sales biliares son derivadas del colesterol y tienen un papel muy importante para la reabsorción de lípidos. En general, tenemos aquí nuestra molécula de colesterol y va a formar ácidos biliares, que es el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Estas posteriormente pueden ser metabolizadas en el tracto gastrointestinal por los ácidos biliares, por las bacterias, perdón, para formar ácidos biliares secundarios. Incluyen el ácido litocólico y el ácido desoxicólico. Estas después pueden ser conjugadas por dos moléculas que son la glicina y la taurina para formar ácido glicodesoxicólico y taurodesoxicólico y ácido glicolitocólico y taurolitocólico. ¿Sale? Todos estos componentes de los ácidos biliares van a ser liberados hacia el intestino. Entonces, de la bilis va a pasar directamente hacia los colangiocitos y van a secretar las sales biliares hacia el duodeno y estas se van a reciclar a través de la circulación enterohepática, siendo reabsorbidos en el ilion. Entonces, las sales biliares se secretan hacia el intestino y se reabsorben en el ilion y por circulación enterohepática regresan directamente hasta los conductos biliares y que desembocan hacia la vesícula biliar, que es donde se van a acumular y se van a concentrar. La bilis además va a tener algunos otros componentes. Los otros componentes, déjenme hacer un poquito más grande esto. Los otros componentes van a ser la bilirrubina. Y la bilirrubina va a proceder del metabolismo del grupo M de la hemoglobina. Entonces, el grupo M de la hemoglobina, por la M oxigenasa, se va a convertir en biliverdina y después la biliverdina reductasa la va a convertir en bilirrubina. Esta bilirrubina, que se forma en el sistema retículo endotelial, se le llama bilirrubina indirecta. ¿Sale? Esta bilirrubina después puede sufrir uno de dos procesos. Por un lado, puede ser metabolizada por enzimas microbianas hacia urobilinógeno y hacia estercobilina, la cual va a favorecer su excreción en las heces. Entonces, la bilirrubina puede convertirse en urobilinógeno, en estercobilina, y esta estercobilina es la que le da el color a las heces y su aroma característico. ¿Sale? Por otro lado, se puede además la bilirrubina conjugar con el ácido glucurónido directamente en los hepatocitos. Entonces, esta conversión hacia bilirrubina ocurre en el sistema retículo endotelial y después esto puede pasar hacia el hígado. En el hígado, la bilirrubina puede ser glucuronizada y esta glucuronizada va a formar bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, cuando nosotros medimos la bilirrubina indirecta, estamos midiendo la bilirrubina del sistema retículo endotelial y la bilirrubina indirecta es la bilirrubina que se forma directamente en los hepatocitos y por lo tanto estamos midiendo, cuando midimos la bilirrubina directa, la bilirrubina producida en el hígado. Entonces, esta bilirrubina va a ser liberada desde la vesícula biliar hacia el intestino y puede ser ya sea reabsorbida en el ilion junto con las sales biliares o va a poder ser procesada hacia urobilinógeno y eliminada en el riñón o hacia estercobilina y eliminada en las heces, ¿sale? Entonces vamos a tener nosotros que la bilis va a contener las sales biliares, que son el ácido cólico, el ácido queno-desoxicólico, el ácido desoxicólico, el ácido litocólico y sus conjugados, que es el ácido glicodesoxicólico, taurodesoxicólico, glicolitocólico y taurolitocólico en respuesta a su conjugación con glicina y taurina.
y además va a contener derivados del metabolismo de la hemoglobina, que es la bilirrubina, que puede ser bilirrubina indirecta en el sistema retículo endotelial o conjugada con ácido glucurónico en los hepatocitos, que se llama bilirrubina directa, ¿sale? Esta bilirrubina es secretada directamente igual a través de la vesícula biliar hacia el duodeno y puede ser procesada hacia urobilinógeno y eliminada del riñón o hacia estercobilina y eliminada en las heces, ¿sale? Además de la producción de bilis, vamos a tener que nuestro intestino, nuestro hígado va a tener funciones metabólicas específicas. Entonces, por ejemplo, el hígado va a favorecer el ciclo de la urea, la cual tiene como papel importante la eliminación de los productos nitrogenados de la dieta para la formación de urea y para la formación de glutamina. El hígado además es un punto importante para la gluconeogénesis y para la síntesis de glucógeno, lo cual favorece la producción hepática de glucosa, que es importante sobre todo en los periodos de ayuno. Además favorece la síntesis de cuerpos cetónicos y la síntesis de colesterol. Recordemos que el colesterol proviene sobre todo de la producción hepática de colesterol y solamente el 15% proviene de la dieta. Vamos a tener que las sales biliares van a ser muy importantes para la reabsorción lipídica, debido a que estas sales biliares van a formar algo que se llama micelas, ¿sale? Déjenme ver si hay aquí un diagrama, parece que no lo tengo aquí, creo que es en el siguiente de reabsorción gastrointestinal, pero lo que van a hacer las sales biliares es que van a formar micelas, y estas micelas favorecen la reabsorción lipídica. Esto también va a aumentar la absorción de vitaminas liposolubles, que son las vitaminas ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Además, el hígado va a participar en la reabsorción de cobre, ¿sale? Sobre todo favoreciendo la producción de ATP7B y aceruloplasmina, la cual va a favorecer la reabsorción de cobre directamente en el yeyuno. Y finalmente, el hígado va a tener un papel muy importante en la formación de lipoproteínas y por lo tanto en el metabolismo directo del colesterol. Tenemos nosotros entonces que el hígado es un órgano bastante importante y va a tener funciones muy diversas que van a ir desde la formación de bilis, que va a ser la formación de sales biliares derivadas del colesterol y la formación de bilirrubina derivada de la hemoglobina, así como funciones metabólicas donde se destaca el ciclo de la urea y la gluconeogénesis, y va a participar en la absorción de algunas otras sustancias como van a ser el cobre. ¿Sale? Vamos a terminar fisiología gastrointestinal hablando un poquito del concepto de absorción. En general, nosotros nos vamos a enfocar en dos grandes rubros cuando hablamos de absorción. Primero, la absorción de nutrientes y la absorción de líquidos. Mientras que la absorción de líquidos es más un proceso osmótico, la absorción de nutrientes es un proceso más que nada enzimático. El intestino delgado y el intestino grueso van a absorber una cantidad importante de líquido a lo largo del día. Sobre todo van a favorecer reabsorción de sodio, de potasio y de cloro, y una reabsorción y una secreción moderada de cloro y de bicarbonato. La forma en que el intestino delgado y grueso reabsorben sodio es importante porque sobre todo va a ir acoplado con nutrientes. Vamos a ver que el sodio se va a reabsorber mucho mejor con glucosa a través de SGLT1 y con aminoácidos. Esto explica por qué el vida suero oral, sobre todo, va a ir suplementado tanto con glucosa como con aminoácidos para favorecer una mejor reabsorción de sodio. Esto es importante para el proceso de rehidratación oral, que sobre todo es importante en la población pediátrica. ¿Sale? Vamos a tener también que la reabsorción de sodio puede no estar dada por nutrientes y puede ir de la mano con secreción de bicarbonato y con reabsorción de cloro. La reabsorción de cloro en el colon y en el intestino delgado va a tener un papel importante debido a que cuando se modifica puede ocasionar procesos diarreicos, ¿sale? El cloro se va a modificar sobre todo por algunas moléculas como la guanilina o la toxina de Vibrio cholera, la cual favorecen una mayor secreción de cloro y al tener una mayor secreción puede generar diarrea de tipo osmótica. Entonces, por ejemplo, la toxina de Vibrio cholera favorece mayor secreción de cloro a nivel colónico y con ello va a favorecer una diarrea de tipo osmótico. ¿Sale? En general, nosotros vamos a tener
que el intestino va a tender a reabsorber sodio con nutrientes y a secretar cloro de una forma dependiente de hormonas, sobre todo hormonas que actúan a través de AMP cíclico, como pudieran ser, de GMP cíclico, perdón, como pudiera ser la guanilina, o mecanismos que modifican el calcio intracelular y el AMP cíclico, como pudieran ser algunas toxinas de tipo bacteriana. Ahora, sobre la absorción de nutrientes, nosotros nos vamos a ir enfocando en los tres grandes grupos, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Con respecto a los carbohidratos, la reabsorción de carbohidratos depende en primer medida de la digestión enzimática. Vamos a tener que la digestión enzimática se va a dar sobre todo a través de la amilasa, que rompe enlaces de tipo alfa 1,4. Vamos a tener amilasa lingual en la saliva, que va a iniciar el proceso de digestión de carbohidratos, y amilasa pancreática, la cual va a favorecer también la ruptura, sobre todo de almidón, hacia componentes mucho más sencillos. Entonces, el almidón tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6, ¿sale? Y que se van a romper en amilosa y amilopectina cuando se activan estas enzimas que rompen los enlaces alfa 1,4, que es la amilasa. Se va a formar maltosa, maltodextrina, alfa-dextrina, sacarosa y lactosa, los cuales posteriormente pueden ser procesados por enzimas individuales para que se absorban como monosacáridos, como la glucosa, la fructosa, la maltosa y la galactosa. La lactosa tiene un papel importante en la reabsorción nutricional, debido a que nosotros vamos a tener que la lactosa requiere, para poder ser procesado adecuadamente, de la lactasa, ¿sale? La deficiencia de lactasa ocasiona que la lactosa no sea procesada, que después sea procesada por bacterias y que las bacterias ocasionen, por un lado, meteorismo, que es la formación de gases, distensión abdominal, y por otro lado, la formación de metabolitos osmóticamente activos que ocasionan diarrea. La amilasa nosotros la vamos a encontrar en el borde en cepillo de los enterocitos. Esta amilasa va a favorecer la ruptura de los carbohidratos complejos para favorecer su absorción primaria. ¿Sale? Déjeme nada más rápidamente enfocar de dónde... Aquí está. Acá tenemos un ejemplo. Déjenme hacer un poquito más grande eso. Listo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se lleva a cabo la absorción de glucosa. Entonces, aquí tenemos en nuestro borde en cepillo la expresión de amilasa, que amilasa rompe los enlaces alfa 1,4 que no son terminales, ¿sale? Y va a formar, por lo tanto, disacáridos, trisacáridos y monosacáridos que van a ser mucho más fácilmente absorbibles. Los monosacáridos, como la glucosa, se van a absorber ya sea a través de SGLT1 acoplados con glucosa, o la fructosa, por ejemplo, que se absorbe a través de GLUT5. Debido a que la glucosa se absorbe con sodio, es un componente muy importante para la hidratación oral, que nosotros demos sueros que sean ricos tanto en sodio como en glucosa, ¿sale? Las enzimas en general van a estar en este borde en cepillo y van a favorecer la ruptura de los diferentes aminoácidos. Pero, por ejemplo, la lactasa favorece la ruptura de lactosa directamente en los monómeros de galactosa y de glucosa. Nosotros, si no rompemos esto, vamos a formar moléculas que posteriormente pueden ocasionar meteorismo y van a pasar a formar productos bacterianos que van a causar deterioro en la función gastrointestinal. ¿Sale? Con respecto a los péptidos, uno de los primeros pasos para el procesamiento de los péptidos es el pepsinógeno que liberan las células principales del estómago, y este pepsinógeno se activa a un pH ácido por la enterosinasa que va a favorecer la producción de pepsina. ¿Sale? Por otro lado, tenemos que la enterosinasa activa el tripsinógeno para la formación de tripsina, y todo ello va a favorecer la ruptura de las proteínas. Las proteínas se van a romper directamente hacia aminoácidos y oligopéptidos que van a poder ser reabsorbidos tanto con sodio como con protones, ¿sale? Las enzimas más importantes son la tripsina, la elastasa, la carboxipeptidasa, y todas ellas van a formar oligopéptidos y aminoácidos que posteriormente van a ser absorbidos. Por ejemplo, aquí tenemos los péptidos que son cotransportados con protones para favorecer su absorción directamente hacia
nuestro sistema gastrointestinal. Y tenemos también, por ejemplo, los transportadores de aminoácidos que van a romper estos oligopéptidos en aminoácidos individuales y van a favorecer su absorción de manera general, ¿vale? Ahora, tanto los carbohidratos como las proteínas, su forma de absorción es simple. Requerimos una enzima que los rompa en componentes más sencillos, ya sea monosacáridos, disacáridos, en el caso de los carbohidratos, o péptidos, oligopéptidos, monopéptidos o dipéptidos, que sean mucho más fáciles de absorber. En el caso de los lípidos, requerimos un proceso un poquito más complicado. Primero requerimos que los lípidos sean emulsificados. Como tenemos una amplia diversidad de lípidos, nosotros necesitamos que las sales biliares participen en un proceso de emulsificación. Entonces, las sales biliares van a formar lo que se conoce como una micela. Las sales biliares aquí tienen un componente anfipático que va a colocar el extremo lipofílico directamente hacia la gota lipídica y el extremo hidrofílico directamente hacia afuera. Esto va a favorecer que las micelas se disuelvan mucho mejor en los líquidos y que por lo tanto puedan ser absorbidas directamente por el aparato gastrointestinal. Entonces, primero vamos a tener una emulsificación, pero para que se pueda emulsificar bien los lípidos, primero los vamos a procesar enzimáticamente. Entonces, la lipasa lingual, la lipasa gástrica y la lipasa pancreática van a favorecer que se formen de, por ejemplo, triacilgliceroles a monoacil y diacilgliceroles. Estos lípidos van a llegar al duodeno y en las células I se va a liberar colecistocinina, que contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi para favorecer la liberación de las sales biliares. Estas sales biliares forman micelas y las micelas posteriormente van a poder ser reabsorbidas por los enterocitos y van a ser ensambladas con apolipoproteínas para la formación de kilomicrones. Estos kilomicrones posteriormente van a ser reabsorbidos y van a ser transportados a través de los capilares linfáticos. Algo importante de la reabsorción de lípidos es que va a favorecer la reabsorción de la vitamina A, de la vitamina D, de la vitamina E y de la vitamina K. Las vitaminas liposolubles, que son casi todas las del complejo B, y la vitamina C se van a reabsorber sobre todo acoplados con sodio, mientras que la vitamina B12 va a necesitar ser reabsorbida mediante el factor intrínseco. Entonces aquí ya tenemos la cianocobalamina y para que la cianocobalamina sea absorbida se tiene que unir a factor intrínseco. Cianocobalamina unida a factor intrínseco va a favorecer su absorción en el ilion, ¿sale? Que es donde se va a llevar a cabo la absorción correcta de la cianocobalamina, ¿sale? Ahora, tenemos otras sustancias que también nos interesa poder entender cómo las absorbemos. Uno son los folatos. Los folatos van a tener un transportador que va a estar acoplado directamente a protones y que va a favorecer su absorción. Recordemos que la vitamina B9 junto con la vitamina B12, ambos pueden favorecer la formación de anemia megaloblástica cuando se presenta una deficiencia, ¿sale? Otra de las moléculas importantes que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de absorción es la absorción de hierro, ¿sale? El hierro se va a absorber sobre todo como hierro de tipo NOM. Este hierro de tipo NOM se va a transportar a través de un transportador que se llama DMT y una vez dentro del enterocito se va a unir con diferentes moléculas que van a favorecer su absorción, como van a ser la movilferrina y la epsidina y la efastina, que últimamente van a llevar el hierro hacia la circulación para que se pueda transferir y se pueda movilizar a través de la transferrina, ¿sale? El calcio va a ser otra de las sustancias cuya reabsorción va a ser modificada por sustancias ajenas. Por ejemplo, el calcio puede ser reabsorbido a través de TRBP6 y TRBP6 se aumenta su expresión cuando hay actividad de la PTH. La PTH aumenta la 1-alfa hidroxilación de la vitamina D, formando 1,25 de hidroxivitamina D. La 1,25 de hidroxivitamina B aumenta la producción de calvindina y de TRBP6, que favorece la reabsorción de calcio gastrointestinal directamente hacia el aparato gastrointestinal. Y por otro lado, la 1,25 de hidroxivitamina D también aumenta la absorción de fósforo, la cual puede ser también relevante para la formación de hueso en la homeostasis de calcio y de fósforo.
Con esto terminamos un repaso bastante general de lo que respecta a la absorción gastrointestinal y con ello cubrimos la mayoría de los temas gastrointestinales. Recuerden que tenemos videos individuales para cada uno de estos 5 temas, pero con esto el objetivo es que tengamos un repaso rápido para poder comprender los temas más importantes de la fisiología gastrointestinal. Muchísimas gracias, chicos, y que tengan un muy buen día.